Siempre me acuerdo de los gemelos, primero los pobres, luego después. No, por acá, por acá. Pero no te vamos a estar aquí. Ahí vamos, ahí vamos. ¿No te acordás? Así que vos vas a ser el moderador. Así es. Bueno, Voy a moderarlos un poco. sí, vos de la. Bueno. Esta gente la conocemos. Adelante, adelante. Bueno, muy bien. Adelante. Como en el chiste. Pasamos al mismo tiempo. Por ahí, bueno, lo que venimos charlando y lo que nos viene interesando Claro, con ambos. Lo que quisiera terminar Sí, una a ver. se la conté a Jorge después. Bueno, la conversación bueno. que teníamos mientras almorzábamos, Bueno. ¿no? Yo llegué a ser profesor de la UBA, ¿no? Ajá. Yo trabajaba con los grupos de Blecher, con los ayudantes de Blecher, de quien fui muy, muy amigo. Y un día me dicen, ¿por qué no das un seminario sobre las técnicas operativas aplicadas a la enseñanza? Que lo habíamos traíamos de Rosario, de la experiencia de Rosario en el 58. Esto sería en el 60 y pico, ¿no? Lo que voy a contar ahora. Entonces doy ese seminario para 20 personas, pero se anotan 80, divido el seminario en 2 seminarios. Entonces hay una cosa que en análisis se llama escansión, que es cuando ocurre un momento muy importante, se corta la sesión. Era una elaboración importante. Decía, bueno, quedémonos un rato en silencio, cada uno piensa individualmente, ¿sabes? Para recuperar el pensamiento de cada sujeto ahí, ¿no? Creo que desde ahí nace aquello que yo hablo de la numerosidad social, donde cuentan tantos sujetos como sujetos cuentan, ¿no? Y el primero tiene que ver con la mirada, que es lo que hace al sujeto social. Y el segundo tiene que ver con el discurso singular de cada uno, que es lo que hace al sujeto singular, ¿no? Ahí nació eso. El rector, porque se daba en el rectorado, entra el rector, recibe Frondizi, y mira y dice, profesor, dice, ¿qué están haciendo? Entonces yo le digo, disculpe, rector, estamos pensando en la universidad, dice, recibe Frondizi, y se va. Y yo me encargué de propagar todos nos reímos, ¿no? De propagar suficientemente esa anécdota, hacer un verdadero marketing, hasta que me propusieron la clínica de adultos, ¿no? Y por eso entré a la universidad, de puro marketinero, ¿no? ¿Y la universidad solamente estuviste en clínica de adultos? Un buen día había un asesor espiritual, que no lo voy a nombrar. Entonces este hombre, que era un sacerdote, empezó a sacar sueltos contra Blecher y contra mí, y no había derecho a réplica, ¿no? Él lo sacaba en un periódico. ¿En relación al psicoanálisis? En relación a que éramos los 2 psicoanalistas que trabajábamos en la UBA, todavía la carrera, ¿no? Y entonces estábamos corrompiendo las bellas almas, eran casi todas mujeres, ¿no? Y entonces tanto que nos llamaban los sultanes de la Facultad de Psicología, como si tuviéramos todo el poder. Y yo le pregunto un día a Chichú, ¿por qué nos dirán los sultanes? Entonces Chichú, muy sabia, dice, por las minas, dice. Tienen a todas las minas. Tantas mujeres, dice, es por las minas, ¿no? Y entonces se me ocurre hacer un seminario sobre la psicología de la calumnia y el rumor. Y aprovechaba los 7 u 8 pasquines que había sacado este hombre, ¿no? Pero este hombre tenía muy poco espíritu universitario, y cuando se enteró del seminario me dejó pagando, pues dejó de sacar la crítica. Entonces, bueno, me quedé pronto sin material. Entonces era un seminario también para unas 20 personas, pero había mucha gente, ¿no?
Entonces decidí vamos a hacer un análisis de la universidad. Y entonces se transformó en el primer seminario del que yo tenga memoria, universitario, que estudia pues de ahí se pasó a las organizaciones de la enseñanza. Fue un seminario que era el segundo cuatrimestre, que siempre se daba un seminario, la materia era cuatrimestral, y después se daba un seminario, ¿no? Y entonces al cuatrimestre del año siguiente, empecé a hacer un seminario sobre psicología de las instituciones. Pero por ahí, en el 66, entra el golpe de Onganía, la noche de los bastones largos, que nos fuimos todos, y yo había logrado que con Hutchinson, que teníamos un poco ahí cierta incidencia en la dirección de la carrera, y habíamos hecho una beca para conseguir 6 jóvenes médicos o psicólogos, había ya algunos psicólogos, que se dedicaran a las nuevas formas de la clínica en el campo social. Ahí yo venía allá con Rosario, con experiencia Rosario. Esa experiencia de Rosario de los... Claro, que había sido en 58. ¿no? 58. Y aparece el golpe de Onganía, los bastonazos nocturnos, entonces se suspende el programa. Entonces yo los invito, estaban ya seleccionados 6 personas, y los invité a hacer una cooperativa. Y con una cooperativa, y alguien que era el asistente de Agostino Roca, el dueño de Techín, que después me di cuenta que este hombre quería aprender el trabajo institucional, entonces nos contrató con una fortuna. Entonces, con estos dólares pagamos todo lo hicimos en una cooperativa, pagamos los sueldos, pocos sueldos bajos de los que eran becarios, y yo era uno de los becarios también, e hicimos casi 300 investigaciones durante 2 años gratis en colegios, y ahí comenzó, para mí comenzó mi interés por lo público, ¿no? por las instituciones públicas. Bueno, ¿y tú qué dices de estas cosas? Yo vengo a encontrarme con la cosa psicoanalítica desde el Hospital de Niños de Buenos Aires, en el que intervine como practicante superperro, ingresando en la guardia cuando uno había hecho el servicio militar y había ingresado a 2º año de medicina. Entonces, con Juan Carlos Galé, llevábamos a los chicos de una epidemia que había habido de poliomielitis y que estaban mejorando y quedaban mucho tiempo en el hospital. Entonces Juan Carlos consiguió una cámara, una máquina de cinematografía con... vos sos veterano entonces. Sí. Pasábamos cine para los chicos, pero teníamos que llevarlos a la sala. Eso me dejó una impresión de que algo más importante había en la tarea del pediatra acerca de lo que hoy, gracias a vos, llamamos la numerosidad social. Inclusive, cuánto había de ternura que te enaltece como practicante, superperro, por ejemplo, con el amor de los chicos. Porque fueron escenas inenarrables a que se producen en ese encuentro con los chicos. Inclusive experiencias pre-psicoanalíticas. Por ejemplo, en una sala de infecciosas donde conocí a Juan Carlos Pizarro, que fue mi primer analista cuando tenía 21 años, y antes de la Miri también, lo miento, no había cumplido los 21, fue casi un año con él. ¿Qué año era eso? En el Hospital de Buenos Aires. ¿Qué año? En el año 40, lo hice en el 47, 46 debe ser esto. Y un niñito ingresado en la sala... ¿Te puedo contar una anécdota? Un día había un chico, yo lo conocía, había analizado un familiar de él, y lo conocía por algunas interconsultas, por pacientes que yo le mandaba, y entonces había un chico que tenía un cuadro infeccioso que no había con qué sacarlo. Entonces me llama y me dice, ¿vos te animás a operar sobre este chico? Y el chico, no, cuando vio que entraba una cara nueva, se asustó
Y yo dije, bueno, pues no te asustes, yo te voy a hablar desde abajo de la cama. Me metí en la cama y le empezaba a hacer fijarle el colchón. Y el chico terminó vuelto de carcajada y se metió abajo de la cama y yo me metí arriba de la cama. Así que jugábamos un rato, no sé qué pasó, dieron con el antibiótico, se salvó el chico, ¿no? La ternura. Sí, vos. No, está muy bien, porque justo coincide el impacto con un chico. Uno de los chiquitos psicóticos de una sala de medicina interna del mismo hospital hace una erisipela. Viene a este servicio y gran impacto mío. Se cura, desaparece el brote y se vuelve un chico totalmente conectado y empezamos a decir, inclusive trabajando con Juan Carlos Pizarro, que era bastante frecuente, ¿no? Y esto fue antes de los shocks, con los cuales brutalmente la brutalidad en la medicina se sacaban a las personas de las crisis psicóticas. En este caso había sido la fiebre y la agresión microbiana. Quedó un impacto muy inquietante, pero al mismo tiempo sorprendente, porque había caído en mis manos el libro de Rob Carvalho, con toda la situación de medio interno como espacio intersticial y la patología psicosomática. No me acuerdo bien si aludía o no a lo psico, pero sí a lo somático como fenómeno prácticamente no computable en ninguno de los cuadros conocidos, pero que tenía que ver con ciertos episodios como el eczema, el asma, ¿no? De esta lectura. Son los primeros grandes impactos. Y la ternura viene del encuentro con los chicos. Ahora yo te llevo a la actualidad, ¿no? O sea que yo tengo un paciente, la madre era paciente mía. Esta muchacha tenía en Barcelona un hijo con una enfermedad rarísima, se llama la dermatitis tópica, que es una enfermedad de los lactantes, exclusivamente de los lactantes. Entonces la madre me pide que lo atienda. Un tipo era muy adicto, pero fue a un centro de adicciones, trató eso, le hizo mucho bien. Es la ternura conmigo, tiene un cariño, él falta y yo le digo, bueno, está bien, te cambio la obra, no le des contacto a tus padres en esto, es una cosa entre vos y yo. Entonces, ahora estamos en que él consiga un mínimo trabajo para que él se financie para que tenga autonomía. Es un lactante sin autonomía. Y yo creo que el buen trato, ¿sabes? Que tengo, pero además un buen trato que le aplica la ley también, cuando las cosas se salen de límite también. Y entonces yo creo que este chico lo voy a sacar. Está en el consultorio, está curado. El problema es que pueda llegar a resolver las cosas en el mundo, ¿no? Ajá. Saben, ustedes, creo que Andrés contaba acerca de tu relación con la pediatría y cómo en la Argentina, digamos, estuvo muy relacionado la pediatría con el psicoanálisis y cómo en los primeros servicios, ¿no? Los psicoanalistas somos pediatras frustrados. Sí. Siempre estamos atendiendo el infantil sujeto. Claro, y artistas frustrados, porque no es casual que el hospital de niños sea Ricardo Gutiérrez, el poeta. Yo le tuve un aprecio especial siendo practicante del hospital. ¿Qué decías? Digamos, decía cómo, les quería preguntar cómo veían ustedes esto. Bueno, Fernando lo empezó a responder, la relación con la pediatría y con el niño, ¿no? Porque una cuestión es la relación con la ternura y otra cuestión es la relación del psicoanálisis como una forma de poder acceder, digamos, a una lógica que quizás queda fuera de la medicina, digamos, cuando el psicoanálisis comienza a entender al niño, digamos. Me parece que ustedes voy a contarte una anécdota de alguien que terminó su análisis conmigo, es muy público, y durante esos 7 años que tuvo, es Alba Flesner, es una especialista bueno, esta chica un día, siendo paciente mía, me contó una viñeta extraordinaria que tiene que ver con... Vos viste que ahora está de moda el síndrome atencional, el déficit atencional, ¿no?
Entonces un colegio llama a los padres, dice, mire, su nena tiene un síndrome atencional, dice, así que llévenla al pediatra, y el pediatra la medica con un equivalente a la Ritalina, que es un estimulante. Sí. Hay otras drogas ahora que son más modernas. Y entonces la madre dice, como 6 años y medicada con y la chiquita, entonces la madre tiene una amiga psicóloga y le dice, ¿por qué no la ves a Alba Flesner, no? Y Alba Flesner tuvo una intervención que hay una viñeta hermosísima. Le dice a la chiquita en la segunda entrevista, ¿y hoy cómo te fue? Bueno, no presté atención, como me pasa, ya venía ideologizada la chiquita, como me pasa siempre no presté atención, dice, ¿no? A la tarea. Entonces Alba le dice, ¿y a qué prestaste atención mientras no prestabas atención a la tarea? Y no me acuerdo, a Iván, dice, a Iván, un compañerito. Y claro, porque a mí me gusta mucho, es mi novio, Iván, pero él no quiere ser mi novio. Entonces yo, para darle celos, miro a todos los chicos que hay. Hizo la dispersión. Miro a todos los chicos. Y Alba le dice, mira, vamos a hablar de mujer a mujercita. Pero yo también sé algo de eso. Entonces, vos no tenés que, cada tanto, vos te concentrás en la tarea. Ah, porque Iván es muy buen estudiante. Te concentras en la tarea y cada tanto lo mirás, pero no mires a otros chicos, míralo míralo así medio fugazmente y después como que no le das aire, ¿no? Y se curó la chiquita, desapareció el síndrome postensional. Porque estas curas son metáforas. La posibilidad de metaforizar situaciones ancladas en el impedimento de pensar pensamientos que esperan ser pensados. Esto es Freud y vos. Y entonces yo no sé en qué momento. Yo pienso que el primer impacto para encontrarme con una cosa muy sutil de psicoanálisis, que en un trabajo en la memoria de Freud en su aniversario hace muy poco tiempo, comenté que a los 14 años había llegado mi impacto con Freud como una casualidad al azar con psicopatología de la vida cotidiana. Sí que hay una marca importante. ¿En vos o en mí? ¿Por qué a los 14 años? Pero no sé en qué momento, en el hospital de niños, que fue lo fundamental en mi vida, sí me acuerdo que los primeros impactos míos fue encontrarme con un grupo de camaradas en una época muy especial de Argentina, porque en las calles aparecía agapache mate judíos, aparecían grandes tensiones porque se había propuesto la eliminación de la Asociación de Damas de la Caridad, o laica y libre, ¿te acuerdas? Sí, también por el otro lado, la Fundación Eva Perón por el otro lado, pero de todo ese maremágnum de cambio iba surgiendo un cierto orden diferente que a mí me llevó a cuestionar el autoritarismo en la práctica de la medicina. Esa marca me quedó para siempre. A mí me ocurrió que murió, yo tenía 6 años y murió un hermano de 10 años, ¿no? Muy admirado por mí, muy envidiado también, ¿no? Y murió de una manera, realmente fíjate vos, mi padre lo llevaba todos los días a casi 45 kilómetros al colegio, un colegio bueno que había en Pigüé, nací en Pigüé, provincia de Buenos Aires. El viernes cuando lo busca, el enfermero le dice, mira, un dolor de barriga, dice, pero está bien ahora, ¿no? Mi padre, previsor, lo lleva a un médico, lo examina, no pasa nada, dice, bueno, debe ser un cólico, y le da un antiespasmódico. Le puede pasar de nuevo, dice, ¿no? Entonces, la noche el cuadro empieza a grabarse, entonces realmente con fiebre, ya con mucho dolor, y va a buscar un médico que estaba ahí a 6 o 7 kilómetros, no el médico que lo había visto antes, que era muy buen médico, y descubre que era una peritonitis. Entonces lo llevan hasta una ciudad, Coronel Suárez, que queda como 60 kilómetros,
a los 3 días volvieron mis padres sin mi hermano, ¿no? Pues lluvias, el camino de tierra, y eso fue, me di cuenta después, fue mi primer desaparecido. Mi interés por los desaparecidos aparece ahí. ¿Por qué murió mi hermano? Porque el enfermero le había dado pantopón. Pantopón es un opiáceo que tapó todos los síntomas. Claro. Tapó todos los síntomas, entonces el médico que lo vio, pero este médico no podía... Contraindicación severísima para no ocultar estos episodios. Claro, entonces este médico empezó a investigar, habló con el enfermero y dijo, no, yo le di un calmante, ¿qué le dio? Y ahí se descubrió, ¿no? Bueno, eso cambió la familia, entonces yo decidí que iba a ser médico. Ah, eso te digo. Ahí iba a ser médico, veía el dolor, veía el sufrimiento de mis padres, ¿no? Entonces... Y se da, Fernando, también lo del síntoma, porque digamos, si justamente lo que no hacemos los psicoanalistas es esconder los síntomas. Claro. No, pero fíjate vos que yo fui muy médico. Conté que yo entré al hospital, vivía en el hospital y en la Biblioteca Nacional. A la universidad, en realidad creo que fui piso universitario cuando me nombraron profesor, ¿no? Que ahí fui universitario, bueno, en serio, ¿no? Me interesó la institución universitaria, ¿no? Y fui médico, fui cirujano, hice todo, fui perro, en el Pirovano, después practicante menor, practicante mayor, auxiliar de guardia, son las designaciones de la época acerca de... había una oficialidad de hacer guardias en los hospitales. El día que entré en la facultad de medicina, entonces una prima fugaz me regala un libro, que era la vida de Stefan Zweig, la autobiografía de Stefan Zweig, El mundo de ayer. En esa autobiografía hay 3 páginas dedicadas a Freud, a su amigo Freud, con quien está en el exilio, que son maravillosas. Y yo las leí antes de entrar, cuando empezaba a cursarme. Me decían, yo quiero ser analista, tendría que irme a Viena para ser analista. Y bueno, se perfiló hasta donde nosotros lo que tratamos es de no ocultar los síntomas, ¿no? Nunca se le ocurrió eso, ¿no? Pero es posible que sea... ¿No? ¿Cómo piensan esto de la transmisión del psicoanálisis en esa época, ¿no? En los años 60? Con la miseria, con situaciones totalmente adversas, incluso tanto que una cosa para mí importante es definir la salud mental, que es una especie de mamarracho actualmente, y que en los círculos psicoanalíticos realmente hay una especie de escándalo. Y para mí la salud mental es una producción cultural, en primer término, ¿no? Es una variable política, y es, sobre todo en las condiciones que yo trabajo, es un contrapoder. Y para definirlo como contrapoder, tomo una vieja lectura de creo que a los 19 años, estaba empezando a estudiar medicina yo, sobre Nietzsche. Yo no soy experto en Nietzsche, pero una persona que me atrae algunas cosas. Entonces él escribe, el hombre no busca la felicidad. Pero después dice, el hombre busca el poder, y escribe algo que es un tratado de felicidad. Era el joven Nietzsche todavía, ¿no? Dice, tiene poder aquel que logra vencer los obstáculos personales que le impiden quererse. No dice amarse desentrañablemente, egoístamente, que le impide quererse. El que lo logra, y tiene que ver con las almas bellas, aquí el que logra vencer los obstáculos que le impiden quererse es el que está mirando la realidad, el que está el que lo logra tiene un poder que no es opresivo ni para sí ni para el otro. Y después seguía el texto aquel, estaba la palabra Übermaß, que entonces se traducía como el hombre que trasciende a través de los hechos. Después se tradujo como el superhombre. El hombre que trasciende a través de los hechos, ¿de dónde? Poder hacer es poder, tiene poder tiene contrapoder el que puede hacer. Y para mí eso es fundamental, cómo poder trabajar en condiciones muy adversas, poder trascender a partir de los hechos. Cuando yo contaba esto de la construcción colectiva de
la intelectualidad pública, de una funcionalidad intelectual pública, Fue que muy uno bueno. puede hacer, puede trascender a través de los hechos. Digamos que esto sería como el fundamento, en ninguna instancia, del trabajo social. Del que trabajo ustedes social. Y fíjate vos qué interesante, porque después, esta amiga precisamente que me cuenta esto, me dice, pero qué curioso, dice, Aristóteles tiene una definición de la felicidad. Aristóteles dice, la felicidad es el desarrollo pleno, él seguramente habrá dicho, de un alma, hoy diríamos de un sujeto, sin obstáculos personales que lo impidan. Que así que aparece la misma palabra, obstáculos personales, en Nietzsche, muchísimos siglos después que Aristóteles también habló sin obstáculos personales. Entonces yo, releyendo una conferencia sobre la crueldad, él dice, Derrida dice, en un momento dado una cosa muy importante, el psicoanálisis tiene una resistencia autoinmune, es decir, autoagresiva, siendo un dispositivo totalmente idóneo para abordar la práctica social. Y entonces, y él liga esto a la crueldad, ¿no? A la crueldad consigo mismo. Entonces, una de las categorías que yo establezco en la crueldad es la disposición universal de todos los que estamos acá y todo el mundo hacia la crueldad, porque vivimos en connivencia con la crueldad. Y el primer sentido de la palabra connivencia es ojos cerrados, corazón que no siente, escotomas, matar con la indiferencia. Basta pensar que la indigencia embrutece, pero el brutal embrutecimiento de la indiferencia de los que estamos incluidos frente a una sociedad que nos guste o no nos guste, donde un porcentaje grande de conciudadanos están sumergidos en la miseria, o es difícil que salga un pueblo adelante con esa condición. Es pensar que la indiferencia es la que te lleva de alguna manera a sobrevivir dentro de la percepción de la crueldad circundante. Pero por eso, fíjate vos, para mí la crueldad no puede ser, quería volver al punto de partida, la crueldad por ahí, es cierto que no la puedes se esquiva la simbolización, pero cuando uno logra construir una realidad, la realidad es una producción cultural, construir una realidad que encuadre a lo real y lo ponga en el campo de percepción, que uno no se olvide de que esta situación es así. Evitas que se te cargue como una situación agobiante en las espaldas. La crueldad puede llegar, cuando no se la percibe, termina agobiando, termina embruteciendo brutalmente un sujeto. Y el segundo significado es el guiño cómplice, connivencia, el guiño cómplice. Cuando ya el sujeto, y como ser el canalla, por algo será, secuestraban a alguien, por algo será, que es otra, ya es un guiño cómplice, ya hay una complicidad, ¿no? Y aparte hay una metáfora siniestra en este asunto de negar esta realidad de crueldad, cuando en la época en que empieza a ser notorio la desaparición de personas, los periódicos comunican, se encontraron cadáveres flotando de orientales en el río de la Plata. Entonces uno decía, orientales en el río de la Plata, y pensaba en japonés. Japoneses que en mi historia personal representaban una crueldad colectiva que era cuando estornudabas te decían, estás matando japoneses, son tantos, esto es una cuestión de experiencia personal. Terrible porque realmente eso te oculta el dolor. Yo eso ahora lo vivo de una manera tan insoportable, tremendo, entonces te comprometes realmente, ¿no? Te comprometes porque no podés ser indiferente. Mata la indiferencia, pero realmente la indiferencia hace perder el valor a la metáfora, porque siendo una metáfora no tiene sentido, porque es mejor matar con esto que matar de verdad a una persona a la que le perdés el amor, porque creo que el concepto tiene que ver con dejar de amar. ¿No? Ya que mencionás la verdad, yo dentro de las categorías de la crueldad diferencio lo que es el saber curioso del saber cruel.
Saber curioso tiene también su tríptico, pero voy a empezar por el saber cruel. Saber cruel, primero, aísla lo que es diferente. Después lo odia o se fastidia, y en tercer lugar, entonces ese es un saber que no sabe, es un saber canalla, es un saber aplicado literalmente, y el mejor es el saber canalla, ¿no? El saber curioso, en cambio, también tiene sus dificultades, sus avances, porque frente a un conocimiento totalmente nuevo, uno medio se confunde, le tiembla el piso, ¿no? Es que uno coloniza el saber. Entonces, está bien, no entiendo esto, pero entendí 5 cosas, que yo entendí 2 o 3 cosas, y ya pienso que lo entendí todo. Entonces, si uno lee a Freud, yo leía a Freud, felizmente lo leía y marcaba. 2 años o 2 meses después volvía, y 2 años mejor, y me daba cuenta que solamente había marcado lo que sabía. Entonces, cuando uno no coloniza el texto y en un momento dado empieza a tener pasión, una pasión por lo exótico, por lo nuevo, avanzar sobre lo ignorado es casi un placer, ¿no? Yo sigo pensando por ahí en algo que planteamos hace un ratito, de lo que es el trabajo social, de lo que es la sensibilidad hacia el trabajo social y cómo entra a jugar la ternura en el trabajo social, ¿no? El otro día algo hablábamos con Andrés en relación a esto, de algo que vos traías de allá, como algo que habías estado trabajando y pensando en relación a la ternura, ¿no? Exactamente. Se decía que era la sensibilidad para ser analista en relación con tu pregunta. Y en cierto momento yo pensé que para ser psicoterapeuta, fundamentándose en los descubrimientos que el psicoanálisis nos trae para pensar pensamientos, para ayudar al semejante, hay que tener oído. ¿Cómo tocar de oído? Y esto se puede interpretar como que se puede tocar de cualquier manera. Tocar de oído también es peyorativo. No, yo me refería a la sensibilidad auditiva, ¿no? Como dice Shakespeare acerca de Hamlet, ¿no? Que le dice a los psiquiatras que lo vienen de evaluar, y ellos se piensan que se va a dejar tocar siendo un instrumento tan sutil como una flauta, y estos brutos, ¿no? Y se defiende de la violencia de este examen psiquiátrico, que es el que me apabulla. Toda la psiquiatría está brutalmente asociada al dolor humano y aplastándola con la psicofarmacología en lugar de la palabra. No hay sitio para la palabra. Si vos preguntabas transmisión del psicoanálisis, ¿no tendríamos que rever lo que nos formamos en la ortodoxia psicoanalítica? La forma en que le llega a los agentes sociales el psicoanálisis como herramienta para ayudar a pensar a la gente, a que acceda a las metáforas y que viva con el dolor inevitable, porque en última instancia vivir es como dice Fernando, salir de encerronas trágicas, poder construir un drama, y el drama es doloroso también, te puede llegar a hacer doler y sufrir, pero estás puesto en marcha metafóricamente y podés sacar objetivos y comprender que como vos, muchos semejantes están en lo mismo, y algunos peor. Es como pasa con la ternura, cuando uno le da un buen trato a eso que decía yo hoy, de buen trato viene tratamiento y viene también contrato. Miramiento, dijiste vos. Tomé el miramiento de algunas novelas ejemplares de que creo que Galatea, una de estas, ¿no? Donde hay un joven que ha ido y ha robado a los 11 años, 14, 11, no sé, las frutas de la huerta del señor de la comarca, ¿no? Y entonces lo pescado infragante y se expone a un castigo feroz para ejemplar, ¿no? Y hay un anciano de la comunidad que dice, que respeta también a este hombre, dice, tenga vuesa merced miramiento por este joven, no ha cometido un delito muy grave, y dice, tenga vuesa merced miramiento. Entonces yo tomé la palabra miramiento porque es mirar con interés, con ternura,
algo que a lo mejor a esa madre ha salido de las, obviamente ha salido de las entrañas, pero se sabe desde el principio que es un sujeto ajeno, que es un sujeto otro. Y eso sí siempre tiene que ver con la terceridad, porque si no interviene un tercero, primero la madre sabe por qué llora, después sabe qué amiguitos tiene que tener, después con qué va a estudiar, después con quién se va a casar, es una cosita de mamá, si faltaría el miramiento. No, sino que tendríamos como psicoanalistas que lograr un acceder a los principales fundamentos de la teoría, cuyo fundamento es el reconocimiento del inconsciente, La cuestión del conocimiento. y la posibilidad desde la sensibilidad por el otro de poder acceder a una palabra significante, qué sé yo, uno va en el autobús y hay alguien con cara así y uno le dice, ¿duele? Ay, no se imagina usted, y te hace un relato, me ha pasado en autobuses, soy muy metido con la gente de este sentido. Y uno encuentra que este es un significante, la palabra precisa por una determinada coyuntura. Antes acerca de lo de Freud era esto, le doy importancia en esta revisión a la constitución del núcleo del semejante. ¿Qué es lo que hace a un sujeto pulsional? Por eso decís vos, el escenario de la ternura lo hace sujeto ético, sujeto pulsional. Y el buen trato que hace un sujeto pulsional siempre es un teatro, es teatral. ¿Por qué? Porque ¿cómo se asume un rol teatral? Se asume desde lo que no... El año pasado, cuando estuvo Andrés acá, un grupo de estudiantes lo convocó con una pregunta de psicoanálisis en los barrios. Un poco la inquietud que le había quedado a Andrés es que no se había entendido muy bien de qué se trataba. Yo creo que esto que están hablando ustedes es exactamente aquello de lo que se trataba aquella pregunta. Es responder a aquella pregunta, qué es lo que el psicoanálisis puede hacer en los barrios, de qué manera uno sale del consultorio, de qué manera sale de la clínica, de qué manera sale del diván en tal caso, ¿no? Que era esto, el diván en los barrios, el psicoanálisis en los barrios, ¿no? Gracias a Ulloa podríamos decir personas sensibles que Exacto. puedan acceder desde la ternura a escuchar la demanda del otro. Reconocer al otro, de darle un lugar, ¿no? Por eso viene claro. O sea que mirar, para alguien ser mirado por otro es fundamental, ¿no? Entonces, en la resonancia íntima, lo que vos decís resuena en mí, o lo que yo digo resuena en vos, en coincidencia o en disidencia. La coincidencia es lo que va haciendo consenso, va haciendo el edificio teórico de una práctica, pero el enriquecimiento viene de la disidencia, que no crea intimidación. El pensamiento crítico precisamente viene de lo diferente. Porque si no hay cierta tensión, no podés estar... Te iba a decir la problemática de la abnegación materna. La madre abnegada se siente devota de su hijo y no se da cuenta que se lo está devorando. Porque el chico, sobre todo en los primeros momentos, tiene que descubrir algo propio. Que Freud dice que cuando está en la relación, previo a la experiencia de satisfacción, pierde al pecho, porque lo tomó cuando todavía no puede pensar el pensamiento de ese contacto, lo tomó en una determinada posición, porque los dos se mueve el bebé, se mueve la mamá, están vivos. Entonces pierde de pronto la visión de pecho y ahí es donde lo va a buscar. Y tiene la posibilidad de un pensamiento posible para pensar cuando corresponda. Entonces gira la cabecita y lo reencuentra. Pero la resonancia íntima tiene juego. Hay coincidencia y hay disidencia. La coincidencia va haciendo consenso y la disidencia va haciendo enriquecimiento, que también llega al consenso. Hay una cosa que a mí me parece muy importante. La palabra madre forma parte de la estructura psíquica. Pillon decía, si le damos la mano a un chiquito para que se duerma, él termina incorporando la mano. Si le damos el símbolo, el significante madre a un chiquito, si esa madre se lo da, la escena es muy linda. La escena es esta, ¿no? Una madre alimenta a un niño de 6 meses, 8 meses, ¿no? Más o menos por la época en que surge aquello de una nueva instancia psíquica, aparece el yo ideal que plantea Freud. Entonces,
yo le pedí a esa madre que lo pusiera en la cunita al chiquito y saliera del campo perceptual del chiquito. Era solamente presencia. Entonces tener un registro que es ahí donde se crea el yo corporal, el núcleo básico corporal, el núcleo unitario, ¿no? Y ese chiquito, el chiquito como lo que tiene más a mano es la mano, se empieza a mirar la mano. Empieza a mirar la mano, como si, incluso puede mirar los dedos con intensidad, a veces ocurre, y después se toca partes del cuerpo como si se mirara parte del cuerpo. Ese chico, ahí viene Winnicott, la madre está ahí, no se queda a vivir ahí, pero se queda un rato, ¿no? Como presencia. Entonces, Winnicott dice, ese sujeto aprende la capacidad de estar solo, pero aprende a estar solo sin ser un solitario. Entonces ese chico, cuando empieza a caminar, ya tiene el nombre de la madre incorporado. Entonces no tiene que irse, hasta entonces la madre lo llevaba a tal lugar. Él no puede llevar el cuerpo de la madre, pero lleva el símbolo de la madre, como una estructura psíquica. Ese es el nombre de la madre. Entonces se aleja y ya la puede evocar, la puede pensar, evocar, la puede convocar, mamá, porque se asusta, y la puede provocar. Hay un juego que hacen los chicos que cierran los ojos, y si la madre entra empáticamente en el juego, el chico, cerrando los ojos, pensó que se escondió, que no lo ve nadie. Entonces la madre hace que lo busque y yo lo encuentro. Es maravilloso cuando se encuentran. Entonces, ahí este chico ya tiene ciudadanía materna. Y hay un cuento sufí, donde un chico da vueltas y vueltas y vueltas a la casa, y alguien de los oficios de entonces, que puede ser un mercader, un guerrero, un mendigo, los oficios de esa época, le pregunta, en función tal vez materna, le pregunta, ¿por qué das vuelta en torno a tu casa? Y el chico dice, porque me fui para siempre de casa de mi mamá. ¿Por qué no cruzas la calle? Porque mi mamá no me deja. Si el hombre no se ríe, lo toma de la mano, lo lleva tal vez a despedirse de la madre y después lo lleva a la cancha, lo lleva a sacar carnet de extranjería. Y ahí se establece el nombre del padre. Cuando vos planteabas esta cuestión del nombre de la madre y el nombre del padre, pensaban los chicos de la calle, por eso digo, también son invisibles o son no vistos. Hay algo peor todavía, que es un descubrimiento de Barrilete, de Bandada, de la gente de Barrilete, que el chico que trabaja de chico, así no trabaja de sujeto, trabaja de chico, ¿no? Esto es tremendamente grave también. Al mismo tiempo vos decís en tus escritos la seguridad que el niño o niña puede tener en la calle cuando debe salir de la casa, porque es una encerrona trágica y la calle es casi una seguridad para ser alguien ahí. Interesante, ¿sabes? Porque el concepto de encerrona trágica nació, creo que lo dije una vez, una persona que yo empezaba a ver en entrevistas, un día llega, qué sé yo, a las 2 de la mañana o 3 de la mañana, porque le habían secuestrado al chico, ¿no? Pero entonces esta madre decía, ojalá todavía viva, y después pensando en los dolores atroces que podía estar, musicaba algo que yo no escuchaba. No escuchaba y pues tenía una especie de temblor, hasta que logré escuchar, decía, ojalá ya haya muerto y no sufra. Con lo cual la aproximaba al lugar de los asesinos. Entonces cuando yo escuché eso, les digo, fenoménicamente lo que estaba pasando, no podía ser otra cosa. Pero el descubrir, ella ahí se puso a llorar y me tomó la mano, después analizó muchos años conmigo. Y ese fue el momento que esta mujer, que hoy día es una madre y una abuela importante en los derechos humanos, tomó las banderas de su hijo, las banderas que el chico prometía, ni siquiera pero fue de la descripción fenoménica de lo que pasa. Entonces, ¿dónde empieza la primera encerrona trágica? Hay un
personaje que a mí me causa mucha ternura, que es Ferben, es un cineasta de los estados mentales. Y leo que Ferben dice, si un lactante pudiera pensar, yo un lactante pensando, habré tirado el libro, habré cerrado, pero después me doy cuenta que si pudiera pensar, pensaría que sus padres son incondicionalmente perversos, porque habiéndolos traído a la vida, la demora en unos instantes del pecho, no hablemos de la carencia de un chico de esas hombrunas, simplemente la demora lo pone en incondicionalmente perverso. Y bueno, está bien, si pudiera pensar, pensaría eso. Pero después Ferber me rompe la cabeza y dice, solamente lo puede salvar otro pensamiento, ya lo hace pensar. Dice, solamente, ¿cuál es el nuevo pensamiento? No es cierto que mis padres me odien, soy yo el que los odio. Si los amo, ellos me amarán. Y a partir de ahí crea el poder soberano, le asigna a los padres un poder soberano y entonces crea los dioses crueles, que hay que entregar la vida por Dios, o qué sé yo, o el sacrificio de Isaac, o las cruzadas. Entonces, yo durante años, 30, 40 años, no usaba esto como, hasta que un día yendo a hablar a Rosario, iba en el coche y pensé, ¿pero de quién estaba hablando Ferber? Estaba hablando de él mismo, creyendo que estaba hablando de un paciente, estaba hablando de él mismo. Es decir, estaba hablando estaba poniéndole palabras a huellas, que ni sin darse cuenta. Estaba resonando, esa cosa perelaborativa estaba resonando, y ahí me di cuenta que Ferber estaba diciendo que esta era la primera enzorrada trágica que enfrenta un chico, ¿no? Y hay en relación con estas ideas, creo que hay otro párrafo en la misma página, porque a mí me impresionó muchísimo esto que está diciendo. Dice, solo puede tener objetos si se vuelve malincuente. Él dice, no, pero hay otra cosa de Ferber. Sí, no me acuerdo cómo se el objeto malo es aquel que siendo necesitado está ausente. Ah, sí. Sí, eso lo dice en otro lado. Dice, la significación necesidad se coarta, se incorpora en el yo como objeto de amor, como objeto libidinal. Y la ausencia como saboteador interno. Y es una figura que no sé si es cierta, pero es la figura de melancolía, como el saboteador interno destroza melancólicamente al objeto libidinal. Tengo 83 años, vos tenés más o menos, y somos contemporáneos. 81 por la duda. 81, bueno. Y con mucha frecuencia que viene un paciente que fue paciente muy importante 30 años atrás y está con una enfermedad. ¿Sabe lo que pasa? Y esto es cierto, ¿no? Me imagino. Lo que pasa es que uno ensaya también, ¿no? A esta edad uno ensaya también la muerte, ¿no? También, ¿sabes? No solamente ensaya la vida también. Entonces puede decir las cosas que uno va tomando, como uno cuando enseña aprende, Seguro. ¿sí? O cuando lo escucha a alguien, uno también empieza a escucharse a sí mismo. Entonces ensaya en su momento la vida. Y bueno, la muerte forma parte de la vida, también hay que vivir hasta la muerte y no vivir hacia la muerte, con la muerte ya instalada, ¿no? Que la muerte te agarre vivo, ¿no? No, y acá termina la historia de doña Aldonza de Briones, esto no va, sobrina de los Quiñones y prima de los Ontoria. Bueno, deudos retirados, es tarde y no es ocasión, de veladas ni saraos. Tú y tú quedaos. Adiós, mi fiel Lorencena, buenas noches, Pedro Alzado. Descansado hasta mañana, Luis Oliva. Adiós, Ninón. Eso es La venganza de Don Mendo, que fue el poeta de derecha de Parece que ha los salido, los republicanos, también en venganza por la muerte de Lorca, mataron fue otro crimen, también mataron
Fonseca, que era de derecha, bueno, casi amigo yo, Ah, no, gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo. No, eso es cierto. Eso es cierto. Pero no para estudiantes, sino para... Dale un cariño grande.